Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Aunque los siglos cambian, las armas evolucionan, los imperios se levantan y caen, la historia humana continúa escribiéndose con sangre. Y basta observar nuestro tiempo para comprobarlo, mientras algunos países disfrutan de relativa tranquilidad. Otros despiertan cada mañana bajo el sonido de las sirenas, de los estruendos o de los bombardeos del avance de los ejércitos. Hemos visto imágenes de ciudades destruidas, familias desplazadas y miles de muertos han dejado de sorprendernos porque se han vuelto parte del paisaje cotidiano de nuestro mundo. En el siglo XX, el total de las guerras, porque el siglo XX fue uno marcado por grandes guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, alrededor de 70 a 100 millones de personas murieron. En el siglo XXI, lo que llevamos hasta este momento, aproximadamente unas 16 millones de personas han muerto, pero el siglo XXI ha visto un desplazamiento significativo de los conflictos hacia ámbitos como lo biológico, lo tecnológico, lo informacional o ideológico, sin que hayan desaparecido las guerras convencionales. Es decir, hoy ya no hablamos de guerras mundiales, sino hablamos de guerras de información, guerras de tecnología, guerras biológicas y un número que es impresionante y que suma a esos 16 millones que llevamos en el siglo XXI, que hasta ahora prácticamente estamos comenzando, son 1.800 millones de muertes a causa de abortos registrados. Es decir, que una de cada 10 personas que murieron en el siglo XX a causa de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial equivale a 10 bebés asesinados en el vientre en el siglo XXI, en estas 2 décadas que llevamos, y todavía nos falta mucho más para recoger esos datos. Y frente a esta realidad surgen preguntas que han acompañado a la humanidad durante siglos y que creo que nosotros también debemos hacernos. ¿Por qué las guerras nunca terminan? ¿Por qué siempre hay guerras? Piensen, por ejemplo, en el siglo XXI. ¿Por qué tantos avances científicos, políticos, tecnológicos, y el hombre sigue destruyendo a su prójimo? ¿Es la guerra simplemente el resultado de malas decisiones de los hombres? ¿Es la guerra simplemente resultado de intereses económicos o de ambiciones políticas? ¿O existe una explicación más allá? Y la mayoría de respuestas, hermanos, que ofrece el mundo permanecen en el plano horizontal. Los historiadores, por ejemplo, hablan de conflictos territoriales. Los economistas de recursos. Los politólogos de ideologías. Los sociólogos de tensiones culturales. Pero ninguna de estas explicaciones es falsa, pero todas resultan insuficientes, porque explican causas visibles de las guerras, pero no alcanzan a mostrar la realidad última de lo que las produce. Y ahí es donde entra este texto que estamos por estudiar. Precisamente allí nos conduce la sexta trompeta. Y el mensaje central de este pasaje es este. Las guerras, según Apocalipsis, según la palabra del Señor, son juicios temporales mediante los cuales Dios advierte a un mundo rebelde de la realidad del juicio final y revela que la única esperanza del hombre es el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 9, del versículo 13 al versículo 21. A veces nos perdemos en los detalles, en los símbolos, pero eso es lo que quiere enseñarnos el Señor con la sexta trompeta, que las guerras son juicios temporales, mediante los cuales Dios advierte a un mundo que es rebelde de la realidad del juicio final.
y que le muestra que la única solución es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y a la luz de esta verdad, vamos a caminar por tres aspectos del juicio de la sexta trompeta que nos van a enseñar muchas cosas en esta mañana. Y lo primero que quiero que estemos analizando es el origen del juicio de la guerra. Dios decreta la guerra como un juicio temporal sobre un mundo rebelde. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 15. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora, mientras los hombres suelen entonces buscar el origen de la guerra en los gobiernos, en los palacios de los gobiernos, en las fronteras de las naciones o en las decisiones de los generales de la milicia, Juan nos lleva a mirar hacia un lugar completamente diferente. Si lo notaron, ahí en el versículo número 13 nos lleva a mirar al altar de oro. Es lo primero que encontramos allí. Juan dirige nuestra mirada hacia un lugar completamente distinto, el santuario celestial, el templo de Dios. Y allí descubre que el verdadero origen de este juicio no se encuentra en la tierra, sino delante del trono de Dios. Y esta perspectiva va a resultar fundamental para interpretar correctamente todo el pasaje. Porque si comenzamos leyendo solamente la descripción de los ejércitos y de la destrucción que a continuación vamos a analizar, fácilmente vamos a concluir que Apocalipsis simplemente relata una guerra más dentro de la historia humana. Pero antes de ir al campo de batalla, el Espíritu Santo nos conduce al lugar donde esta guerra recibe su autorización. Y lo que nos enseña esto es que nada ocurre primero en la tierra, sino que todo comienza en el cielo. Ese principio entonces va a atravesar todo el libro de Apocalipsis. Los acontecimientos históricos, cada cosa que nos va a anunciar el libro no es autónomo, siempre constituye la manifestación visible de decisiones que proceden del gobierno soberano de Dios. Ahora, por ejemplo, ahí en el versículo 13 y en el versículo 14 encontramos esto: la guerra procede del tribunal de Dios. En el sonido de la sexta trompeta, lo primero que aparece es una voz, dice. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz. Y no es la primera vez también que aparece este altar. Esa voz probablemente sea la del Señor Jesucristo. La misma voz que Juan ha venido escuchando hasta ese momento. Pero este altar también del que nos está hablando el texto no es la primera vez en el que aparece. Ya lo vimos cuando las almas de los mártires en Apocalipsis 6, del 9 al 11, habían dicho: ¿hasta cuándo, Señor? Y más adelante volvió a aparecer cuando un ángel ofrecía incienso junto con las oraciones de los santos, ahí en Apocalipsis 8, del verso 3 al verso 5. Y ahora ese mismo altar vuelve a ocupar el centro de la escena. ¿Y por qué? Porque la sexta trompeta constituye una nueva respuesta de Dios al clamor de su pueblo. Esa es la enseñanza que nos está dando el mensaje de las trompetas, que las trompetas son la respuesta de Dios al clamor de la iglesia, a la persecución de la iglesia, al sufrimiento de la iglesia. Y ustedes lo pueden ver conmigo en Apocalipsis 8, del verso 3 al verso 5. Miremoslo un momento. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra.
y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y ahí inmediatamente entonces, ¿qué se desata? Los juicios de las trompetas. Así que en el sexto sonido de la trompeta, nuevamente el Señor nos recuerda esa verdad para que no la olvidemos. Y la voz que sale entonces de los cuatro cuernos del altar es una orden judicial. Es una voz que va a emitir un juicio. Y desde este lugar se simboliza la presencia de Dios. Y se decreta el siguiente juicio sobre un mundo que continúa endurecido en su rebelión. Y con frecuencia entonces pensamos por eso que las guerras son simplemente el resultado del odio humano, de la ambición de los gobernantes o de las tensiones entre las naciones. Y todo eso en parte es cierto, pero lo que estamos viendo acá es que la Biblia no está negando la responsabilidad del hombre. Sin embargo, Apocalipsis nos lleva a mirar un poco más profundo y a mirar que detrás de las decisiones de los hombres viene la respuesta del Señor. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo es eso de que Dios decreta las guerras? Ahora, no significa que Dios apruebe la maldad de quienes promueven la guerra. Las naciones siguen siendo plenamente responsables de sus pecados, de sus ambiciones, de sus conflictos. Lo que significa es que esa maldad jamás logra escapar a la providencia divina. Está atada, está restringida. Dios la permite con propósito. Los hombres actúan conforme a sus propios deseos pecaminosos, pero Dios al mismo tiempo dirige soberanamente esos mismos acontecimientos para ejecutar sus justos juicios. Recuerden a José vendido por sus hermanos. Al final de su vida, José reflexiona y dice, ustedes pensaron en hacerme mal a mí, pero Dios pensó en hacerme bien. Y el hacer bien era preservar la vida del pueblo de donde iba a venir el Mesías. El acontecimiento era el mismo, una era la intención de los hombres y otro era el propósito que Dios había establecido. Y eso mismo pasa entonces con las guerras. Y esa verdad fue de enorme consuelo para la iglesia del primer siglo, porque los creyentes contemplaban el inmenso poder del imperio romano y podían pensar que la historia estaba siendo escrita por el César, y Juan, en cambio, les recuerda que la historia nunca ha estado en manos de Roma, ni en ningún otro imperio, ni en ninguna otra postura teológica o política, sino que siempre ha permanecido bajo el gobierno de Cristo, bajo el gobierno del Cordero. Y esa misma verdad debe sostener hoy a la iglesia. Cuando vemos guerras, cuando vemos terrorismo, cuando vemos invasiones o violencia creciente, nuestra confianza no descansa en la capacidad de los gobiernos para restaurar la paz, sino en la certeza de que Cristo sigue reinando sobre las naciones y que ninguna fuerza de este mundo puede actuar fuera de los límites que Él ha establecido. Yo pensaba cuando estaba estudiando esto en lo que está pasando actualmente en Colombia, los conflictos que hay, los grupos guerrilleros de extrema izquierda, de extrema derecha, como los quieran llamar, de ahorita el cambio de gobierno y de las esperanzas que a veces muchos tienen de tener un presidente como lo tiene por allá otro país que pudo ganarle la guerra a los malos, a los pandilleros, a los violadores, a los asesinos, y de poner la confianza en un nuevo presidente de esa forma. Y yo decía, ahí es donde cometemos un grave error porque debemos confiar es en Cristo, el que reina sobre todo esto, y aunque este presidente haga o deje de hacer, nuestra confianza no está puesta en él. Aunque hayan desmanes, aunque haya guerra, aunque se desate una guerra civil en nuestra nación, que es lo que parece que a través de redes sociales se la pasan incitando y diciendo que no van a reconocer, que se van a sublevar y que van a pelear. Al final, nuestra confianza no es que no pase eso o que sí pase eso, sino que nuestra confianza está en el Señor y entender que detrás de todo eso, Dios entonces gobierna porque su juicio de guerra, que va a ser constante en esta vida hasta que el Señor regrese por segunda vez, se va a mantener con un propósito. Y el propósito es anunciar a través de la guerra una pequeña muestra de algo que dijo un general en la guerra civil de Estados Unidos hace unos siglos, el general Sherman. Él dijo, la guerra es el infierno.
Y aquellos que han estado en un conflicto armado, aquellos que han vivido desplazamiento, que han vivido violencia de una u otra manera, saben lo que se siente de verdad estar en un conflicto de esos y que es una pequeña muestra del infierno. Y esa es la realidad. Y esa misma verdad entonces debe sostenernos hoy como iglesia, porque cuando vemos todo eso, entonces nuestra confianza no descansa en la capacidad de hombres, sino en Cristo que está reinando todas las naciones. Pero hay algo más que nos dice el texto en el verso 14 y en el verso 15, y es que la guerra es ejecutada mediante agentes demoníacos bajo el control de Dios. Y quiero que me presten especial atención aquí porque de pronto algunos se pueden confundir. Y el punto es que la voz del altar ordena que sean soltados los cuatro ángeles. Y recuerden que los ángeles en Apocalipsis representan o seres celestiales, o pastores, o mensajeros. Y hay alguna vez en la que Pablo dijo que se le había enviado un mensajero de Satanás para bofetearlo. Aquí podemos encontrar que estos cuatro ángeles son fuerzas o agentes demoníacos que van a desarrollar estas guerras. Es decir, miren que estamos yendo más atrás de los intereses de los hombres. Primero vemos que Dios soberanamente permite las guerras como un juicio temporal. Pero ahora estamos viendo que la forma en la que las permite es soltando en el texto cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Y la expresión atar es una expresión de restringir, es decir, estos ángeles estaban restringidos para que no hicieran algo, lo que nos lleva a la conclusión de que no son ángeles buenos, porque los ángeles buenos están escuchando la voz de Dios, están obedeciendo al Señor y no están siendo imposibilitados porque esa es su labor. Entonces, estos ángeles son atados y eso es algo que se va a enseñar más adelante, por allá en el capítulo 20, de la restricción que Dios ha puesto sobre el mundo a los agentes demoníacos. Y en este caso, estos cuatro ángeles representan otra vez el número cuatro, toda la tierra, y representan un mensaje que ellos van a llevar. Ahora, ellos están atados junto al río Éufrates y ya vamos a ver. Pero entonces, el hecho de que estuvieran atados nos indica eso, que son poderes malignos restringidos por Dios, pero también que no poseen libertad absoluta para actuar. Permanecen limitados hasta que reciben permiso para hacerlo. ¿Permiso de quién? De Dios. Satanás, por ejemplo, nunca actúa independientemente de Dios. Su poder es real, pero siempre subordinado bajo el gobierno soberano del Señor. Y piensen en un caso del Antiguo Testamento, Job. En el libro de Job encontramos en el capítulo 1 que vienen todos los hijos de Dios, es decir, los ángeles, y viene Satanás también a rendirle cuentas a Dios. Y cuando Dios le pregunta de dónde viene, Satanás responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Pero Dios tiene un propósito con la vida de Job. Y en medio de todo eso, Satanás quiere destruir a Job. ¿Y qué le dice Satanás? Si tu mano no estuviera con él te negaría. Y el Señor lo permite. Pero ustedes recuerdan qué fue lo que permitió que le pasara a Job, que vinieran los sabeos y los caldeos a hacer guerra contra Job y a matar a sus siervos. Es decir, aunque fue Satanás el que estaba pidiendo zarandear a Job, Satanás usó la guerra a los sabeos y a los caldeos para destruir las riquezas de Job, para matar a sus siervos y para que Job terminara blasfemando el nombre del Señor. Pero sabemos qué hizo Job. Se mantuvo firme, perseveró y confió en el Señor. Y nos dio frases tan memorables como esas que más adelante pasó en su vida: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Entonces ahí vemos, por ejemplo, un caso de cómo Satanás nunca actúa independientemente de Dios y aunque su poder es real, siempre está subordinado a la soberanía de Dios. Ahora, la referencia del río Éufrates que aparece ahí en el versículo 14 hay que verla a la luz de todas las escrituras. Y es que el río Éufrates contribuye a la interpretación del pasaje. En el Antiguo Testamento, el río Éufrates era el lugar de donde llegaron los grandes invasores enviados para juzgar a Israel y juzgar a las naciones. Por ejemplo, Asiria llega desde el río Éufrates y luego Babilonia.
Entonces, si ustedes tienen un mapa y miran, ese era el sector de donde ellos venían y por eso, más que señalar una ubicación geográfica, el Éufrates se convierte en un símbolo del origen del juicio divino contra un mundo rebelde. Pero además nos da un detalle adicional, y es que ese juicio es mediante guerra. Y Juan toma esta imagen del Antiguo Testamento para enseñar que detrás de las guerras humanas existe una dimensión espiritual. La violencia, entonces, el odio y la destrucción no nacen únicamente de la corrupción del hombre, también son promovidos por la actividad de Satanás y sus demonios. Y cuando las naciones se entregan al orgullo, a la idolatría y a la sed de poder, el enemigo encuentra un escenario perfecto para impulsar lo que él quiere impulsar, que es la devastación y la destrucción. Porque el ladrón a qué viene? A matar, a robar, a matar y a destruir. Y eso es el escenario predilecto de la destrucción, las guerras. Muy bien. Así que, en conclusión de este primer punto, estamos viendo que el origen del juicio de la guerra tiene que ver con la soberana mano del Señor. Pero vamos a seguir analizando este texto, porque ya no vemos el origen, sino ahora hablamos de la ejecución. ¿Cómo ejecuta Dios? Dios gobierna completamente la guerra y cómo lo ejecuta. Y el texto nos va a enseñar que Dios determina cuándo comienza, hasta dónde llega y cuál es el alcance de este juicio. Pero no piensen, hermanos, en una sola guerra. No piensen en la Primera Guerra Mundial, no piensen en la Segunda Guerra Mundial. No, piensen en todas las guerras que hay y que habrá desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Así que Dios gobierna completamente esto. Veamos el verso 15. Ya vimos una parte, dice, y fueron desatados, es decir, se les dio el permiso, los cuatro ángeles que estaban preparados, dice, para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y ya hemos estudiado que las otras trompetas también estaban atacando a la tercera parte, es decir, a un tercio de los seres humanos. Y yo les mencionaba algunos datos al principio del siglo XX y del siglo XXI, y son muchos millones de personas. Y aún si hiciéramos el conteo, que no nos es posible, desde el siglo primero hasta el día de hoy, de cuántas personas han muerto por las guerras, serían demasiadas. Si solamente en estos dos últimos siglos, que incluso son los más violentos de todos, este siglo, el siglo XXI, es el siglo más violento de todos. Hoy ya no vemos guerras mundiales, pero hay guerrillas, hay conflictos de pandillas y hay una serie de índoles de conflictos que supuestamente si estamos más avanzados y tenemos más tecnología debería menguar. Pero antes todo esto ha llevado a que haya un aumento de todos ellos. Y en el versículo 15 entonces nos dice que la tercera parte de los hombres va a ser afectado. Verso 16 también dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Vamos a dejar ahí un momento. Entonces, después de revelar el origen de este juicio, ¿qué nos está diciendo Apocalipsis? ¿O qué nos dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dirige ahora nuestra atención hacia la ejecución de ese juicio. Hasta este momento entonces sabemos que la guerra no nace al azar, ni por el poder autónomo de Satanás, ni por los intereses de los hombres solamente, sino que procede del decreto soberano de Dios. Sin embargo, queda una pregunta, ¿cómo ejecuta Dios ese juicio? Y ahí entonces vamos a analizar lo que nos dice el texto. Primero el verso 15. El juicio ocurre en el momento señalado por Dios, dice el texto, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Y esa precisión en esa expresión llama inmediatamente la atención, porque Juan no está diciendo simplemente que llegó el tiempo, como dice en otras partes, sino que enumera cuidadosamente la hora, el día, el mes y el año. No pretende entonces, por supuesto, en Apocalipsis enseñarnos una fecha específica. Ahorita van a salir personas a calcular cuál es la hora, la fecha, el día, el año, como ocurre, sino que realmente esa expresión está destacando que el juicio
se había establecido de antemano con absoluta exactitud por Dios desde antes que ocurriera. Es decir, lo que dice eso y lo que detalla la hora, día, mes y año es que Dios ya sabía que iba a pasar, porque Dios mismo lo había determinado y tal cual como Dios lo había determinado, ocurrirá. Piensen en los juicios de Dios, el juicio del Edén, la expulsión de Adán y Eva, el juicio del diluvio. Dios nos había dicho cuánto se iba a tardar la paciencia de Dios antes de que viniera el diluvio, 120 años. Y después de los 120 años se cierran las puertas y viene el diluvio tal cual como Dios había prometido. Dios había dicho a Abraham, esta tierra será tu herencia, pero todavía no, porque la maldad de estos hombres no ha llegado hasta el tope. ¿Dios sabía cuándo iba a llegar la maldad al tope? Sí, pero Dios en su paciencia espera hasta que se cumpla eso y es cuando viene el juicio por espada en la tierra de Canaán. Lo mismo pasa con Sodoma y Gomorra. Eran ciudades que iban creciendo en maldad y al final Dios las terminó destruyendo. Y lo que nos enseña entonces este texto es que Dios sabe con precisión cuántas guerras, en qué momento habrán esas guerras en el mundo. Esa es la idea. Entonces, Dios ha establecido con absoluta exactitud los juicios. Y aquellos ángeles, entonces, que son malignos, permanecieron atados hasta ese instante. Y aunque deseaban extender la destrucción, no podían adelantarse ni un solo momento al decreto divino, sino que permanecieron limitados por la autoridad de aquel que gobierna todas las cosas. Por eso entonces, cuando contemplemos guerras como las que hoy tenemos, revoluciones o conflictos internacionales, debemos recordar que ninguno de ellos sorprende al Señor, porque Él no improvisa respuestas frente a los acontecimientos de la historia. Él no dice como nos pasa a nosotros, ¿no? A veces tomamos decisiones y son incierto el resultado para nosotros. Él no dice, ay, mire, se formó una guerra, vamos a tratar de resolverla. No, él soberanamente tiene determinado todo esto. Todo ocurre dentro del calendario establecido por su sabiduría eterna. ¿Sabemos y conocemos nosotros ese calendario? No, solamente Dios lo conoce. Así que esta verdad debe producir efectos según la condición espiritual de quien la escucha. Por ejemplo, para quienes continúan viviendo lejos de Dios, constituye una seria advertencia, porque el Señor ha determinado el tiempo de los juicios temporales, también ha señalado el día en que juzgará al mundo con justicia y cuando se acabarán todas las cosas. Si Dios realmente tiene control, como la Biblia nos dice, de el día, la hora, la fecha, el momento, el lugar en el que Él va a desatar juicios temporales, eso quiere decir que tiene razón en que también va a haber un día en el que ya no juzgará de manera temporal, sino eterna a todo el mundo por medio de Jesucristo. Y que nada podrá retrasar, nada podrá huir a ese momento, nada podrá escapar de Él. Así que eso constituye una advertencia. Pero para los creyentes, para nosotros, esta verdad debería producir descanso. Porque es que vivimos en un mundo cada vez más inestable, cada vez más violento. Las noticias uno las ve día a día y cambian y cada vez hay más violencia y los conflictos aumentan y los asesinatos están a la vuelta de la esquina y el futuro parece incierto. Pero nuestra esperanza no descansa en la estabilidad de las naciones, en la paz mundial, sino en la soberanía de nuestro Dios, porque el mismo Señor que gobierna el comienzo de las guerras, también gobierna su final. Ningún acontecimiento puede frustrar el avance de su reino ni impedir el cumplimiento de sus promesas. Y eso debe ayudarnos a nosotros a descansar un poco en medio de esta incertidumbre. Pero también ese juicio, en el versículo 16, manifiesta el poder irresistible de Dios. Y es que miren lo que dice el verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 2 miriadas de miriadas o 200 millones, como traduce acá. Yo oí su número. Y la cifra impresiona por su enorme magnitud. En tiempos de Juan, por ejemplo, era imposible
imaginar un ejército de semejante tamaño. Incluso las grandes potencias militares de la antigüedad estaban muy lejos de reunir una fuerza comparable si fuera literalmente hablando. Pero precisamente ese es el propósito de la imagen. El interés del pasaje no consiste en proporcionar una estadística militar, ni en anunciar el número exacto de soldados que aparecerán en algún momento de la historia, sino que el lenguaje apocalíptico utiliza números simbólicos para comunicar realidades espirituales. Y la expresión dos miriadas de miriadas transmite la idea de una multitud incontable, de una fuerza inmensa que supera cualquier capacidad humana de resistencia. Es decir, por más que el hombre intente mantener la paz, siempre habrá guerra. Porque mientras el hombre esté en guerra con Dios, habrá guerra aquí en la tierra como un juicio temporal de advertencia para que haya arrepentimiento. Esta visión entonces también nos va a preparar para los capítulos finales del libro, porque más adelante Satanás, dice Apocalipsis, va a reunir a las naciones para atacar al pueblo de Dios y parecerá una fuerza irresistible, pero el desenlace mostrará que ningún ejército, ningún poder, ninguna influencia, ningún gobierno, por numeroso, poderoso que sea, puede prevalecer contra el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que las guerras de la historia, por devastadoras que parezcan, anticipan ese conflicto definitivo entre el reino de las tinieblas y el reino de Cristo. Y sin embargo, desde ahora el resultado ya está asegurado. El Cordero vencerá, porque Él es el Señor de señores, porque Él es el Rey de reyes. Y pelearán, pero no podrán. Pero aquí, ese grupo que el Señor está permitiendo de jinetes, noten que ya no son langostas como nos los describía en la quinta trompeta, sino jinetes preparados para la batalla, son muchos. Es decir, para el mundo esto es devastador. El mundo no va a poder detener las guerras por más presidentes, por más posturas políticas o por más planes que se hallen, siempre va a haber desacuerdo. Y es que piensen solamente, por ejemplo, en nuestra iglesia local. Si nosotros no podemos estar de acuerdo en los diferentes temas, incluso del fútbol, incluso la política, ¿cierto? ¿Cómo el mundo va a estar de acuerdo si se supone que nosotros somos los iluminados por el Señor y deberíamos tener un mismo sentir y aún entre nosotros hay pequeñas diferencias en pareceres, opiniones? Entonces, ¿cuánto más el mundo? El mundo nunca se va a poder poner en acuerdo. Ese es el gran juicio de la confusión que hay sobre el mundo, como en la Torre de Babel. No solamente se confunde el lenguaje, se confunde el pensamiento, se confunde la forma de comunicarnos, es diferente y hay conflicto. Y hoy día entonces encontramos eso, las guerras en la historia van a seguir estando. Y la iglesia no debe entonces interpretar el crecimiento de la violencia mundial como una señal de que Cristo está perdiendo el control, porque cada guerra, por terrible que sea, confirma que la historia avanza exactamente hacia el desenlace anunciado por las Escrituras. Una guerra final, una guerra que se hará entre Satanás atacando a Cristo, entre las tinieblas atacando a los hijos de luz. Y mientras las naciones se preparan para sus batallas, el pueblo de Dios debe esperar con esperanza a su príncipe guerrero, al regreso del rey que pondrá fin para siempre a toda guerra y establecerá un reino de paz que jamás tendrá fin. Ese es el único momento, esa es la única esperanza que realmente nosotros tenemos, el príncipe de paz. Pero además, el juicio, nuevamente reitero esto, anticipa el castigo definitivo de Dios. Verso 17 al verso 19. Ya leímos el 17, miren el 18, dice, por estas tres plagas, fuego, humo y azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, ya no son escorpiones, sino serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Es decir, después de mostrar el momento y la magnitud del juicio, que es devastador para la humanidad. Los cuatro ángeles simbolizan los cuatro extremos de la tierra, es decir, toda la tierra estará llena
de guerras, ahora lo que Juan contempla es que este ejército es diferente a cualquier otro conocido en la historia. Dice que los caballos tienen cabezas semejantes a leones. De sus bocas salen fuego, humo y azufre. Sus colas parecen serpientes que también causan daños. Y lo que está haciendo es comunicar mediante un lenguaje simbólico la intensidad del juicio de Dios. En el Apocalipsis, hermanos, las imágenes siempre vienen con una verdad espiritual. No fueron dadas solamente para imaginarnos cómo sería, sino para revelar una realidad invisible. Y cada elemento de esta visión apunta al mismo mensaje. El juicio que Dios derrama sobre el mundo rebelde es devastador y constituye un anticipo del juicio eterno. ¿Por qué? Porque las referencias al fuego, el humo y al azufre no son nuevas dentro de las escrituras. Inmediatamente, por ejemplo, nos hacen pensar en la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 19, versículo 24, Dios manifestó su ira contra la impiedad a través de fuego y azufre. Y más adelante, el mismo Apocalipsis utilizará estas imágenes para describir el castigo eterno de los impíos. Miren, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 y 11. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Encontramos lo mismo en Apocalipsis 19:20, en Apocalipsis 20:10, en Apocalipsis 21:8, y eso significa entonces que las guerras descritas por la sexta trompeta poseen un propósito pedagógico. No son todavía el juicio final, pero sí lo anuncian. Cada conflicto armado, cada ciudad reducida a escombros, cada casa incinerada, cada familia destruida por la violencia constituye un recordatorio de que existe un juicio mucho más terrible que aún no ha llegado. Porque el texto nos dice que es la tercera parte. Es decir, no es definitivo, es parcial. O sea que las guerras, en sencillas palabras, son advertencias temporales del juicio eterno. Dios permite que el mundo experimente parcialmente las consecuencias del pecado para llamar a los hombres al arrepentimiento antes de que llegue el día en que su juicio sea definitivo e irreversible. Las bombas atómicas, por ejemplo, algunos sabrán, de Hiroshima y Nagasaki. Cuando cayeron esas bombas, la onda atómica que generó eso destruyó inmediatamente a toda la ciudad y todas las personas. ¿Cómo nos hace pensar eso en el día del juicio final? Ahora, terrible las guerras, ¿cierto? Porque son guerras pecaminosas, son guerras crueles. Hay otro teólogo que dice que los hombres se vuelven demonios en las guerras. Y lo estamos viendo en los conflictos de Rusia y Ucrania, por ejemplo. Cómo estas personas se vuelven como demonios, violando, destruyendo, robando, devastando totalmente. Y ahí es donde haya sentido lo que el Señor está diciendo. Pero como al mismo tiempo, eso es un juicio para ellos, para que recuerden y los que sobrevivan vean todas esas cosas y digan, Señor, líbranos del juicio final. Nosotros, los que sobrevivimos, las ciudades vecinas, por ejemplo, de Hiroshima y Nagasaki, deberían contemplar al Señor y decir así, y peor será el día del juicio final, porque mientras todos estaban tranquilos, caía esa bomba a esa ciudad. Es solamente un ejemplo de cuántas otras cosas pudiéramos meditar y contemplar de cómo el Señor nos enseña y cómo muchas veces, hermanos, ignoramos estas cosas. O sea, totalmente desconectamos la realidad de la que vivimos de lo que la Biblia nos enseña. Y deberíamos tomar Apocalipsis y aplicarlo a cada situación y decir qué nos está enseñando el Señor a nosotros y qué le está anunciando el Señor a este mundo rebelde. Así que
La destrucción producida por los hombres resulta insoportable, pero cuánto más terrible entonces será caer en manos del Dios vivo cuando llegue el día de su ira. Y todavía hay un detalle más que merece nuestra atención. Juan afirma que el poder de estos caballos reside tanto en sus bocas como en sus colas. La boca arroja fuego, humo y azufre, y la cola se asemeja a serpientes que hieren. Y esa combinación conecta a la sexta trompeta con la quinta trompeta, porque la quinta trompeta es el tormento espiritual, ¿recuerdan? Allí no se les mandó a matar a nadie, se les mandó a atormentar. El reino de las tinieblas engañaba en la quinta trompeta, atormentaba y oscurecía el entendimiento de los hombres, pero ahora ese mismo engaño desemboca en destrucción visible en la sexta trompeta. En la sexta trompeta sí hay muerte, en la sexta trompeta sí hay una destrucción. Así que primero, lo que nos está enseñando esto es que el pecado cautiva el corazón, lo engaña y después destruye la vida. Y eso ha sido siempre el método de Satanás. Y nuestro Señor lo expresó con absoluta claridad. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La guerra constituye una de las expresiones más evidentes de esa obra destructora. Satanás actúa movido por el odio. Dios gobierna en perfecta justicia y aunque Satanás pretende destruir sin propósito, Dios utiliza incluso esa destrucción para advertir al mundo que aún existe tiempo para arrepentirse. Y hasta aquí entonces la sexta trompeta ha respondido dos preguntas. ¿De dónde provienen las guerras? Del juicio soberano de Dios sobre un mundo rebelde. ¿Cómo ejecuta Dios ese juicio? Determinando su tiempo, su identidad, su intensidad y su alcance. Pero todavía queda la pregunta más sorprendente de todo el pasaje. Tal vez los que lo han leído me entienden. Si Dios permite un juicio tan severo, si millones de personas contemplan la devastación, si mucha gente ha sido destruida, si el mundo experimenta las consecuencias de su pecado de una manera tan evidente, entonces, ¿por qué los hombres no se arrepienten? Y la respuesta de Juan resulta impactante y más impactante que la descripción de la guerra misma, porque la mayor tragedia de la sexta trompeta no es la muerte de una tercera parte de la humanidad. La verdadera tragedia es que los sobrevivientes continúan amando al pecado más que a Dios. Y ese será el énfasis del tercer punto, los efectos del juicio de la guerra. Después de contemplar entonces una escena tan aterradora, uno esperaría un desenlace diferente, ¿no? Ha muerto la tercera parte de la humanidad, las naciones han experimentado esta devastación, el juicio de Dios ha quedado expuesto delante de todos y lo natural sería pensar que los sobrevivientes caerían de rodillas buscando la misericordia de Dios. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Verso 20 y verso 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estos últimos versículos de este capítulo contienen una de las afirmaciones más tristes de todo el libro de Apocalipsis, porque el problema más grande del mundo no es la guerra, por eso la solución más grande del mundo no es la paz. El problema más grande del mundo es el corazón humano. Mientras los primeros versículos describen lo que sucede en las batallas que van a haber durante la primera y segunda venida de Cristo, los últimos descubren lo que sucede dentro del corazón del hombre. Y allí encontramos la tragedia. Y es que lo primero que hace este juicio es revelar la dureza del corazón humano. Juan escribe, y los otros hombres no fueron muertos con estas plagas, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ahí en el verso 20, cuando dice los otros hombres, indica que todavía quedaron sobrevivientes. Y aunque el juicio había sido severo y ha sido severo, no es definitivo. Dios no ha consumado su ira. Todavía concede tiempo
todavía llama, todavía advierte, y eso revela nuevamente su paciencia. Todavía hay oportunidad y sin embargo, esa paciencia encuentra una respuesta inesperada. Ni aún así se arrepintieron. Y pensaba en los tiempos de Noé. Dios les dio 120 años para que se arrepintieran y nadie se arrepintió. Solamente Dios escogió a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos y los preservó por su pura misericordia. Pero si Dios les hubiera dado 100 años más, ¿será que alguien se hubiera arrepentido? Y Apocalipsis nos deja ver eso. No. Si Dios nos diera 1000 años más para arrepentirnos, no. Porque el hombre tiene un problema que no se puede solucionar con el tiempo. El hombre está incapacitado totalmente porque está muerto en sus delitos y pecados. Y ese es el punto de lo que se nos enseña acá. Si Dios nos diera más tiempo, simplemente nada cambiaría. Lo que necesitamos es la misericordia de Dios. Los hombres contemplaron el juicio, sintieron las consecuencias, vimos nosotros también con ellos la fragilidad de la vida. Algunos han perdido familiares, han visto ciudades destruidas, han experimentado el dolor de la guerra y aún así no se arrepienten. Así que el problema, hermanos, para los que les gusta, por ejemplo, la apología y la apologética y demás, el problema nunca ha sido la falta de evidencias, ¿notan? O sea, el problema nunca ha sido entender que Dios existe. La escritura insiste una y otra vez en esta realidad, pero el hombre no necesita más pruebas de la existencia de Dios, necesita un nuevo corazón. La dureza del corazón humano aparece desde el principio de la historia bíblica y es muy relacionado con lo que Apocalipsis 9 dice, el faraón. El faraón vio una plaga tras otra y cada juicio era una invitación a arrepentirse y a dejar liberar al pueblo y cada advertencia era una oportunidad para humillarse, pero ocurrió exactamente lo contrario. Con cada plaga su corazón se endurecía más y más. Y no porque no hubiera evidencia del poder de Dios. Los mismos hechiceros en la segunda plaga ya no podían, ni siquiera, nunca pudieron resistir el poder de Dios, pero ya ni siquiera lo podían imitar. Pero lo que nos deja ver esto es que Faraón amaba más su pecado que la obediencia de Dios. Y lo mismo sucede acá. Los juicios externos no transforman el corazón. Pueden producir miedo, pueden producir tristeza, pueden producir preocupación, pero ninguna de esas cosas equivale al verdadero arrepentimiento. Porque la verdadera conversión, nos está enseñando este texto, es una obra de la gracia de Dios. Y esta verdad debe también transformar nuestra manera de entender el evangelismo y lo que pasa en nuestras vidas y en nuestros entornos, porque con frecuencia pensamos si esa persona pasara por una enfermedad y en ese momento le predicara el evangelio, si perdiera todo, si ocurriera una tragedia, si pasara algo en Colombia, ahí sí buscarían a Dios. La respuesta es no. Si Colombia se volviera un caos ahorita en agosto y empezara una guerra civil de dos bandos y se mataran los unos a los otros, ni aún así se arrepentirían, ni aún así buscarían al Señor si Dios no los buscara primero a ellos. Y Apocalipsis entonces nos enseña que las tragedias no necesariamente llevan al arrepentimiento. Muchas veces el sufrimiento no ablanda el corazón, lo endurece aún más. El sufrimiento puede despertar la conciencia, el Señor lo usa a veces así, puede derribar falsas seguridades, puede mostrar la fragilidad de la vida, pero solamente el Espíritu Santo puede producir un arrepentimiento genuino. Y por eso nuestra confianza nunca debe descansar en las circunstancias, sino en el poder regenerador de Dios. Ahora, algo más nos dice allí. Y es que en el verso 20, Juan explica inmediatamente la razón de esa falta de arrepentimiento. Y dice allí, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aquí entonces encontramos la raíz del problema. La guerra entonces no es no es la enfermedad, es un síntoma. ¿Cuál es la enfermedad? Que el hombre fue creado para adorar
y que el hombre nunca deja de hacerlo porque siempre va a terminar adorando. La única diferencia consiste en el objeto de su adoración, porque si no adora al Creador, adora la creación. Y eso es exactamente lo que Pablo desarrolla en Romanos capítulo 1, que como no contemplaron a Dios ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y empezaron a adorar lo malo, y después Dios los entrega a todo lo inmoral y lo malvado que los va a destruir. La humanidad entonces cambia la gloria de Dios por imágenes, cambia la verdad por la mentira, cambia el creador por las cosas creadas. Y a partir de ese intercambio comienza la corrupción moral. Y por eso Juan menciona primero la idolatría y solamente después los demás pecados. Porque toda desobediencia comienza cuando Dios deja de ocupar el primer lugar en el corazón. Y los ídolos mencionados representan mucho más que estatuas, representan todo aquello que ocupa el lugar que solamente pertenece al Señor. Hoy quizás pocos se arrodillan delante de imágenes de madera, de plata, de oro, pero millones continúan adorando otros dioses como el dinero, el éxito, la autonomía, el placer, la ciencia, la tecnología, el poder, la aprobación de los hombres, incluso el propio yo. Y los ídolos cambian, pero el corazón idólatra permanece siendo el mismo. Detrás de esos ídolos también lo que nos deja ver Juan es que están los demonios. Ustedes lo leyeron allí en el versículo 20. Eso es algo que a veces ignoramos. Eso significa que la idolatría nunca es espiritualmente neutral. Cuando un hombre rechaza al Dios verdadero, inevitablemente queda expuesto al engaño del reino de las tinieblas. El hombre entonces ha reemplazado a Dios y mientras eso no cambie, ninguna reforma social podrá eliminar definitivamente la violencia. La paz entre las naciones jamás será permanente mientras el hombre permanezca en guerra contra su creador, en la enseñanza que nos da ese texto. Y por último, esa persistencia del pecado es lo que precisamente nos demuestra la necesidad de un nuevo nacimiento. Porque el versículo 21, entonces, a primera vista, Juan enumera una serie de pecados. Sin embargo, esa lista no es arbitraria. Cada uno de ellos representa un aspecto de la corrupción total del ser humano. En su conjunto, describen una humanidad que ha rechazado a Dios y cuyo pecado ha invadido todas las áreas de la vida. Por ejemplo, los homicidios muestran el desprecio por la vida que Dios creó a su imagen. Las hechicerías reflejan el intento del hombre de buscar poder y seguridad al margen del Señor. La palabra griega utilizada allí es pharmakeia. No se refiere solamente a las hechicerías, sino al uso de sustancias y de prácticas que a veces llevan a que le quitemos el primer lugar al Señor. La inmoralidad sexual es evidencia del rechazo del diseño establecido por el Creador. Y finalmente los robos revelan la ruptura de la convivencia humana. El prójimo deja de ser alguien a quien amar y pasa a ser alguien de quien aprovecharse. Así que ese es el cuadro completo. La idolatría destruye la relación con Dios. Los homicidios destruyen la relación con el prójimo. La inmoralidad sexual destruye el diseño de Dios para la familia. Los robos destruyen la confianza necesaria para vivir en comunidad. El pecado corrompe absolutamente toda la existencia humana y el problema entonces nunca estuvo fuera del hombre, sino que siempre estuvo dentro de él. Y por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversa. Y por eso el Señor también enseñó que los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos y toda clase de pecado procede del corazón. Y Santiago añade que las guerras y los pleitos tienen su origen en las pasiones que combaten dentro de nosotros. Y todos esos pasajes convergen en la misma verdad que la sexta trompeta pone delante de nuestros ojos. Las guerras revelan el pecado, pero no lo producen, son el resultado. La violencia simplemente hace visible una corrupción que ya habitaba en el corazón humano. Y por eso
La solución al problema de la humanidad no será reformas políticas, mejores sistemas educativos o tratados internacionales. Todas esas cosas pueden contener temporalmente la maldad, pueden restringirla en cierto sentido y son instrumentos legítimos de la gracia común de Dios. Sin embargo, ninguna de ellas va a poder transformar el corazón. Mientras el hombre permanezca esclavo de su pecado, seguirá produciendo nuevas formas de violencia. Cambiarán los gobernantes, cambiarán los métodos, las ideologías, cambiarán las armas, pero el pecado continuará manifestándose de una manera u otra. Y la verdad o la verdadera necesidad del ser humano, entonces, es nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Esa verdad también interpela a la iglesia. Con facilidad podemos mirar este pasaje pensando únicamente en las grandes guerras o en la maldad de las naciones, pero el Espíritu Santo nos muestra a una realidad más cercana. La misma raíz que produjo aquellas guerras habita en todo corazón que no ha sido regenerado por la gracia de Dios. Quizás no empuñemos un arma contra nuestro prójimo, pero Jesús enseñó que el odio ya constituye la semilla del homicidio. Quizás no adoremos imágenes de oro o piedra, pero nuestro corazón sigue siendo una fábrica de ídolos. Quizás no practiquemos las mismas expresiones visibles de inmoralidad, pero cada pecado revela cuánto necesitamos de la obra santificadora del Espíritu Santo. Y este pasaje no fue escrito entonces para un grupo por allá del futuro que tal vez pueda llegar a descubrir cuándo va a ser esa guerra, sino fue escrito para humillarnos delante de Dios, para humillar a los creyentes, para hacernos reconocer que si Él nos dejara entregados a nosotros mismos, terminaríamos siguiendo el mismo camino de rebelión que describe la sexta trompeta. Porque si Dios no hubiera intervenido en nosotros, estaríamos allá viendo las devastaciones y aún así sin arrepentirnos. Y es precisamente allí donde comienza a brillar el Evangelio. Porque donde el juicio revela la incapacidad del hombre, Cristo revela el poder salvador de Dios. Y los juicios advierten, pero solamente Jesucristo puede hacer aquello que ningún juicio temporal podrá realizar, dar un corazón nuevo. La palabra dice en Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es, hermanos, lo que quiere enseñarnos el Señor. Hoy hemos visto tres grandes verdades en conclusión. Las guerras tienen su origen en el juicio soberano de Dios. No son acontecimientos que escapen a su control. Todo ha sido decretado por Él y tiene un propósito. En segundo lugar, hemos visto que Dios gobierna la ejecución de ese juicio con absoluta precisión. Él determina cuándo ocurre, hasta dónde llega y cuál será su alcance. Y finalmente, hemos descubierto el efecto de ese juicio. La mayor tragedia entonces es que no es que muera una tercera parte de la humanidad, sino que quienes sobreviven continúan sin arrepentirse. Y allí entonces es donde vemos el valor del Evangelio, de lo que el Señor hizo por nosotros. Jesucristo hoy está reinando. Él es la esperanza de la iglesia y Él nos llama a descansar en Él. Las naciones continúan bajo su autoridad. Satanás permanece limitado por su decreto, pero el día se acerca cuando sonará la última trompeta. Ya no habrá más ejércitos, no habrá más violencia, no habrá más muerte, no habrá más pecado, porque el príncipe de paz destruirá definitivamente a todos sus enemigos. Satanás será lanzado al lago de fuego, toda lágrima será enjugada de los ojos de su pueblo, y el reino de Cristo llenará toda la creación con una paz perfecta y eterna. Así que no esperamos simplemente el fin de las guerras, esperamos la venida del Rey y Señor Jesús. Y mientras ese día llega, seguimos anunciando al único que puede reconciliar al hombre con Dios, Jesucristo, el príncipe de paz, el Rey de reyes y el Señor de señores.